Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 18 de julio y vamos a prepararnos para la misa de mañana. La misa de mañana tiene un evangelio lindísimo, se despliega muchísimo en el capítulo 13, que son las parábolas del reino de los cielos. Aparecen tres específicamente, la de la cizaña, el trigo de la cizaña, la de la levadura y después aparece también la del grano de mostaza. Es muchísimo y tiene mucho para decirnos. Y para hoy vamos a prepararnos con dos, la de la levadura y la del grano de mostaza. Para hacer una introducción muy simple, lo que podemos decir es que una está referida a lo pequeño que se agranda y lo otro está más bien referido a cómo se expande y contagia a otros. La primera tiene que ver con el tamaño. Es pequeño el reino de los cielos como un grano de mostaza, es algo chiquitito, ínfimo, que se transforma después en un arbusto enorme. Lo pequeño se hace grande. Y con la levadura y la masa tienen que ver con lo que contagia. El primer caso es una semilla que siendo la misma semilla se transforma y va creciendo, pero sigue siendo en potencia lo mismo, una semilla que creció. En la segunda está hablando de un hongo, que es la levadura, que contagia a la harina y la hace crecer en conjunto. Es decir, habla más bien de una realidad que parecería que tiene como esta propiedad de contagiar a otros y que esto vaya creciendo, expandiéndose hacia los demás. Dos elementos diferentes, la levadura y la harina, y uno hace que con un efecto de arrastre lleve positivamente a los demás a participar de este crecimiento, de este reino de Dios. Y ambas pueden aplicarse a la realidad de cada uno de nosotros. El reino de Dios es como algo ínfimo que Dios sembró en nuestro interior y crece. El reino de Dios es algo que Dios sembró en una dimensión de nuestra vida y contagia, arrastra positivamente a las demás dimensiones. La dimensión espiritual arrastra positivamente a la dimensión emocional, a la dimensión racional, a la dimensión afectiva, a la dimensión histórica, y por lo tanto, con esto que Dios sembró en mi dimensión espiritual, empiezo a sentir como Jesús, pensar como Jesús, creer como Jesús, vivir como Jesús. Y algo fundamental es creer en este proceso y además hacerlo vivido en cada uno de nosotros. Ser testigos de ese crecimiento y ser testigos de ese contagio. Y algo fundamental para que siga creciendo es la conciencia absoluta de que no hay límite en este crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida de muchos cristianos aparece un riesgo y es el de creer que uno ya creció lo suficiente. Que en la vida espiritual o en la vida de fe cada uno de nosotros hicimos grandes cambios, hicimos un montón de progresos que Dios fue obrando en nuestra vida y ya llegué a un punto de mantenimiento. Bueno, ahora es más que nada mantener todo lo que Dios fue realizando en mí. Cuando en realidad Dios quiere que esto siga creciendo y no hay límite en el crecimiento. Santa Teresa del Niño Jesús decía en sus escritos constantemente su deseo de ser santa. Ella dice, yo siempre quise ser santa. Y lo repite varias veces. Santa Teresita del Niño Jesús mantuvo este deseo vivo. Era consciente de su propia fragilidad, lo dice todo el tiempo. Es una de las esencias de la espiritualidad teresiana. Siempre consciente de su pequeñez, siempre consciente de su fragilidad, siempre deseando ser santa. Y eso la lleva a la absoluta y plena conciencia de que esto que Dios sembró en ella todavía tenía mucho para crecer. Y es algo que Teresa tiene para enseñarnos para cada uno de nosotros. Entonces, la propuesta de hoy, el ejercicio que vamos a hacer hoy, va a tener que ver con esto pequeño que se agranda en nuestro interior y con esto que contagia a las demás dimensiones. Y esto llevado a nuestra propia historia. Vamos a ser testigos de nosotros mismos, de cómo esto se fue realizando. Y vamos a dividir, de alguna manera, nuestra historia de fe
en tres etapas. Nuestra fe más infantil, que a lo mejor no sucedió cuando era niño, sucedió a lo mejor cuando era adolescente, pero era una fe que era pequeña, que iba creciendo. Y vamos a centrarnos en cuándo fue, qué pensaba, cómo experimentaba lo que vivía. Vamos a pasar a una fe más adolescente, en donde esto fue creciendo de alguna manera, y vamos a pasar a la fe actual. Y estando en la fe actual, vamos a poder mirar para atrás y ver todo el crecimiento que Dios fue realizando y cómo contagió las otras dimensiones. Y vamos a detenernos al final para desear que Dios siga realizando esto, que es una realidad que sigue creciendo, y vamos a desear ser santos, como Teresa. Desear ser santos, como fue el objetivo y el deseo que permaneció constantemente en Teresa, no es solamente algo que se da, sino es algo que se alimenta. En Teresa se dio y lo alimentó. Y eso produjo que siempre tuviera ese norte, querer ser santa. Y es algo que Dios nos regala y que corre el riesgo de marchitarse y desaparecer. O lo podemos alimentar para que siga creciendo y siga siendo nuestro norte. Uno puede decir, bueno, pues es imposible, no puedo ser santo. Bueno, Teresa pensaba exactamente lo mismo. No solamente que lo pensaba, sino que estaba absolutamente convencida. Tan convencida estaba que fue su clave para ser santa. Ella decía, yo soy muy frágil para ser santa. Todo el trabajo lo va a tener que hacer Dios. Y Dios hizo todo el trabajo. ¿Cuál va a ser la metodología para el día de hoy? Vamos a leer no toda la lectura del Evangelio porque vamos a tomar solamente las dos parábolas que nombramos recién. Vamos a hacer una relajación para predisponernos mejor al momento de oración. Y después sí vamos a hacer el ejercicio de vernos a nosotros mismos en nuestra propia vida, contemplar el obrar de Dios en nuestra vida, contemplar lo que Dios hizo y detenernos al final en nuestra actualidad para alimentar este deseo de ser santos que nos va a ayudar y a alimentar justamente este norte de a dónde queremos llegar, para que podamos colaborar con nuestra libertad, para que Dios siga haciendo crecer esto que Él mismo sembró y Él mismo hace crecer, y que siga contagiando como fuerza las demás dimensiones de nuestra vida. Para los que quieran seguir la lectura, estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Recuerden que en el capítulo 13 están todas las parábolas del reino. Y las que vamos a leer especialmente hoy están entre los versículos 31 al 33. Mateo 13, 31, 33. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse a sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta fermentar toda la masa. Vamos a sentarnos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a respirar. Vamos a poner nuestra atención en el ritmo de nuestra respiración.
Vamos a experimentar cómo en cada exhalación experimentamos una relajación cada vez más profunda, como un globo que pierde el aire, se afloja, se desinfla. Vamos ahora a comenzar por la primera etapa de nuestra vida de fe. Vamos a llamarla la etapa de la niñez espiritual. Intenta pensar cuando comenzabas tu vida de fe, ¿qué edad tenías? Intenta recordar cómo rezabas, en qué creías. Elegí una imagen de tu vida que represente esta etapa de la niñez espiritual. Intenta observarte en esta etapa, a esa edad. Intenta recordar cuáles eran las situaciones que estabas viviendo. ¿Cómo reaccionabas frente a esas situaciones? Y ahora observate a vos en ese momento, en esa situación, en esa etapa. Contemplate con Jesús, contento por aquello chiquito, recién sembrado, que Jesús quiere hacer crecer. Contemplate a vos en esa escena y a Jesús en esa escena, mirando contento su obra que sos vos, y sabiendo que eso que sembró en vos está llamado a crecer y a contagiar las demás dimensiones de tu vida. Vamos a pasar a la siguiente etapa, vamos a llamarla la etapa de la adolescencia espiritual. Ya pasó un tiempo, ya tuviste más experiencias sobre Jesús, a lo mejor porque te confirmaste o hiciste un retiro o te casaste o comenzaste una actividad en una parroquia. Ya rezás de una forma distinta, diferente. Ya pensás de una forma distinta. Intentá elegir una imagen de tu vida que represente esa etapa.
Mírate a vos en esa etapa. Valorá cuánto creciste. Y colocá a Jesús en esa imagen, haciendo lo mismo, valorando cuánto creció eso que el mismo Jesús sembró años atrás y que el mismo Jesús hizo crecer. E intentá observar lo contento que está Jesús por cómo creciste, por cómo se desarrolló lo que Jesús unos años atrás sembró. Ahora vamos a la etapa actual. Simplemente observate ahora, en este momento. Estás rezando con los ojos cerrados. Intenta registrar ahora el cambio que se produjo con respecto a la etapa anterior. Ya conoces más sobre Jesús, sobre Dios. Ya tienes un equilibrio más fuerte con las tres personas de la Trinidad. Rezas al Padre, al Hijo o al Espíritu. Se desarrolló tu devoción a la Virgen probablemente. Tuviste más experiencias acerca de Jesús. Y esta dimensión empieza a cobrar fuerza y a contagiar todas las demás dimensiones de tu vida. Es la etapa actual. Y ahora en la escena coloca a Jesús observándote. A un Jesús contento por todo lo que creciste. Jesús no mira como nosotros, que nos frustramos porque no llegamos a ser perfectos como nos gustaría. Jesús ve los intentos, no los logros. Lo que le importa es los intentos. Y por lo tanto te ve ahora contento con todo lo que creciste. Dios Padre está orgulloso de vos. Y el Espíritu Santo te experimenta como una morada en la cual habita. La Virgen María ve todo tu progreso y se sonríe complacida. El grano creció, se expandió. Y todavía tiene mucho más para crecer, mucho más para expandirse. Se expande y va a seguir expandiéndose. Crece y va a seguir creciendo. Dios tiene el deseo de que siga creciendo y que tengas una vida santa. Y Dios lo va a lograr porque va a ser su obra. Simplemente deséalo como lo deseaba Teresita del Niño Jesús.
Vamos ahora a conectarnos con los movimientos, emociones y sensaciones que nos produjeron esta contemplación. Vamos a intentar registrar en qué parte del cuerpo experimento estos movimientos y sensaciones. Y ahora me voy a enfocar en ellos para que crezcan y cobren fuerza en mi interior. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él y a pedirle que podamos siempre alimentar este deseo de santidad y a pedirle que siempre colaboremos para que esto que hace tantos años Dios sembró siga creciendo. Vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y despacio abro los ojos. Bueno, espero que este ejercicio nos haya ayudado a valorar cuánto creció esto que Dios obra, que sembró, que sostiene y que quiere seguir hacer, que quiere que siga creciendo. Y que nosotros podamos colaborar con este crecimiento a través de nuestros actos libres y, poder seguir el camino de Teresa del Niño Jesús. Hoy sábado los esperamos para la misa a las 18 horas. Y si no, los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos en este día.